El conflicto entre Palestina e Israel es uno de los conflictos más enquistados y que más minutos de telediario han ocupado en todos los canales de televisión. Sin embargo, explicar este conflicto no es tan fácil como señalar simplemente quiénes son los buenos y quiénes son los malos, sino que hay que bucear un poco en la historia y entender el conflicto desde su raíz. Lo primero es determinar quién es quién y profundizar en las diferencias entre ambos pueblos. Como casi todos los problemas de Oriente Medio, la religión está detrás de todo. Por un lado tenemos el Estado de Israel de religión judía y por otro el Estado de Palestina, que solo está reconocido por unos pocos países y en el que el 90% de la población es musulmana suní. Partamos de una base. Tanto israelíes como palestinos reclaman su derecho histórico a habitar las tierras de lo que hoy en día es Israel. Los israelitas dicen que son descendientes del antiguo pueblo hebreo y que Israel es su tierra prometida, mientras que los palestinos se consideran descendientes de los filisteos, un pueblo que lleva en la zona más de 3000 años. Sin embargo, quien tiene el derecho histórico a habitar estas tierras no tiene mucha importancia a día de hoy. Tenemos que acercarnos más en el tiempo para conocer los orígenes del Estado de Israel y cómo éste se ha hecho fuerte en la zona. Para ello nos tenemos que ir hasta finales del siglo XIX, cuando el actual Israel forma parte del Imperio Otomano. En esa época es cuando nace el sionismo, y quedaros con esto, porque es una palabra que va a salir muchísimo en lo que queda de vídeo. ¿Y qué es el sionismo? Pues bien, durante el auge de los nacionalismos en el siglo XIX se popularizó el concepto de un pueblo, un Estado. En esta situación surge el sionismo, como un movimiento político que sostenía que los judíos eran un grupo nacional y no un grupo religioso, y que como tal tenía el derecho a crear su propio Estado en su territorio histórico. Es decir, en su tierra prometida, la tierra de Israel conocida también como Sion. Sionismo, por ahí van las cosas. ¿Y por qué volver a lo que entonces era Palestina? Pues principalmente por tres motivos. 1. Los judíos nunca dejaron de añorar la vuelta a Jerusalén. 2. Pequeñas comunidades de judíos llevaban siglos habitando la zona. Y 3. La simpatía de los terratenientes turcos, es decir, los otomanos, que encontraron en el dinero y el empuje judío una forma de levantar una zona que no ofrecía muchas posibilidades. Y ahora que sabemos lo que es el sionismo y por qué quieren volver a su antiguo Israel, vamos con los hechos. Entre 1882 y 1903 se produce la primera migración masiva de judíos a Palestina, su antiguo reino de Israel, principalmente desde Rusia, Polonia y Rumanía. Esta migración está compuesta por al menos 35.000 judíos. Es conocida como la primera Aliyá y está financiada por el barón Rothschild. De hecho, en 1895 la población en Palestina es de 500.000, de los cuales 47.000 son ya judíos. La segunda Aliyá comenzó en 1904, momento en el que una ola de antisemitismo comienza a recorrer Europa. La popularidad del sionismo crece y muchos judíos llegan a Palestina. Sin embargo, todo cambiará en la Primera Guerra Mundial, momento en el que el Imperio Otomano cae y Reino Unido toma el control de Palestina. En el periodo entre guerras, con el beneplácito inglés, la migración judía a Palestina continúa creciendo a un ritmo bestial, por culpa del antisemitismo europeo que alcanza su culmen en el auge de los fascismos en Europa. Los judíos de Palestina, que en 1882 suponían el 8% de la población y que crecieron hasta el 16,9% en 1931, pasaron a representar el 28,1% en 1936. Hasta 5 olas de inmigración hubo antes de la Segunda Guerra Mundial. Esto trajo consigo los primeros ataques árabes sobre posesiones judías, como la matanza de Hebrón. Esto creó tensiones entre ambas comunidades, hasta el punto de que los judíos crearon su propia fuerza de defensa conocida como la Haganá. También surgió un grupo terrorista de judíos llamado Irgun, que iniciaron una campaña de atentados contra objetivos británicos en Palestina, para presionar a Reino Unido de crear un Estado de Israel, lo que puso las cosas aún más calientes en la zona. Y a que no adivináis qué provocó la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto judío e incluso el antisemitismo de la Unión Soviética. Pues sí, más migración aún a Palestina. Sin embargo, los atentados del Irgun habían hecho cambiar a Churchill de opinión sobre los judíos y limitó las inmigraciones a Palestina, aunque bueno, muchas se produjeron de forma clandestina.
Acabada la guerra en 1946, un atentado del Irgun contra la comandancia británica en Palestina situada en el Hotel Rey David causó 92 muertos, y esto fue la gota que colmó el vaso. Reino Unido, cansada tras la guerra de violencia y conflictos ajenos, se retiró de Palestina al año siguiente. La recién creada ONU aprobó un plan que dividía a Palestina en dos estados, dando a los árabes y a los judíos una extensión similar de terreno. El 14 de mayo de 1948, el Estado de Israel fue proclamado en el territorio otorgado por el plan de la ONU, aboliendo como primera medida las leyes antimigratorias británicas que impedían desde hacía años la entrada legal de nuevos judíos a Palestina. ¿Y qué hicieron los árabes?, os preguntaréis. Pues 2 días después de la independencia de Israel, los árabes palestinos, apoyados por la recién creada Liga Árabe compuesta por Egipto, Siria, Líbano, Arabia Saudí y Transjordania, declararon la guerra al recién creado Estado de Israel. Sin embargo, los judíos estaban mejor organizados de lo que los árabes creían y formaron las llamadas Fuerzas de Defensa de Israel, las IDF, que aún hoy en día son las Fuerzas Armadas de Israel. Israel no solo no perdió la guerra, sino que aumentó su territorio un 23% más de lo asignado inicialmente por la ONU. La Franja de Gaza y Cisjordania fueron ocupadas por Egipto y Transjordania respectivamente. Al término de la guerra, una población árabe estimada por la ONU en unas 711.000 personas se vio privada de sus hogares en las zonas controladas por Israel. Por la otra parte, los judíos que quedaron en territorio árabe fueron igualmente expulsados, incluidas algunas comunidades judías establecidas en Palestina desde hacía siglos. En 1956, Egipto nacionaliza el Canal de Suez y bloquea los estrechos de Tirán, la principal vía al principal puerto israelí. El movimiento de Egipto respondido por Israel, quien aliado con Francia y Reino Unido invade la península del Sinaí, arrasando al ejército egipcio. Sin embargo, la ONU hizo a Israel retirarse a cambio de crear una zona desmilitarizada en torno al Canal de Suez, lo que protegía a Israel de incursiones terroristas. En 1967 algo raro se cocía en la zona. Los cascos azules de la ONU se habían retirado, los estrechos de Tirán se habían vuelto a bloquear y Egipto, Siria, Irak y Jordania preparaban sus ejércitos. Israel lanzó un ataque preventivo desatando las hostilidades. Israel, atacada por los 4 países árabes, ganó la guerra y llegó a ocupar la península del Sinaí de nuevo, los territorios palestinos de Cisjordania y los altos del Golán que eran sirios. En 1973 los árabes vuelven a la carga en la llamada Guerra de Yom Kippur para recuperar los altos del Golán y la península del Sinaí. En plena Guerra Fría, las superpotencias tomaron parte. Estados Unidos apoyó a Israel y la Unión Soviética a los países árabes. La victoria militar fue de Israel nuevamente, aunque con muchas más dificultades que en la anterior guerra. Israel cedió en las negociaciones y aceptó devolver el Sinaí a Egipto, a cambio de que Egipto reconociese a Israel, siendo el primer país árabe en hacerlo. ¿Y los territorios palestinos? Sí, bueno, también los devolvió, pero no enteritos, sino que le metió un buen mordisco que Israel se quedó para siempre. En 1982, Israel invadió el sur del Líbano para frenar las incursiones de guerrilleros palestinos en suelo israelí. La presencia israelí en Líbano llegó hasta el año 2000 y en 2006 la violencia tuvo un repunte con una intervención directa de Israel en Líbano contra la milicia Hezbollah. Y así a grandes rasgos, esta ha sido la situación exterior de Israel, en medio de un lugar repleto de enemigos que le quieren destruir y que no desaprovechan la mínima ocasión para intentarlo. Y ahora miremos de puertas para adentro. Tenemos al Estado de Israel, un Estado fuerte, económicamente súper desarrollado y muy fuerte militarmente hablando. Ante semejante potencia que se había creado en unas pocas décadas, los palestinos poco podían hacer. Israel desde su independencia ha intentado hacer la vida imposible a los palestinos para reducir su presencia en el país lo más rápido posible. Restricciones de movimiento, de acceso a agua, represión y marginación son solo algunas de las armas israelíes contra los palestinos. Si bien es verdad que los guerrilleros palestinos no han desaprovechado la oportunidad entre tanta guerra para intentar dañar lo máximo posible a Israel, aunque sin demasiado éxito. Además, Israel le va comiendo poco a poco terreno a Palestina. ¿Cómo? Pues organizando asentamientos judíos en territorio palestino, de forma que Israel ha ido poco a poco hasta nuestros días colonizando y sembrando de judíos el suelo palestino. Y ante esto un apunte, es una cosa ilegal, súper ilegal. No se puede hacer y lo prohíbe el derecho internacional.
El asesinato de 4 trabajadores palestinos en un campo de refugiados que fueron embestidos por un camión militar israelí en 1987 provocó la primera intifada, una revuelta palestina contra el dominio israelí, cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo al ver cómo niños y adolescentes lanzaban piedras a los tanques israelíes que respondían con fuego real. Es aquí cuando los hermanos musulmanes crean Hamas, una organización paramilitar de carácter religioso que intenta